nuestra siguiente ponencia, ¿sí? En este caso vamos a presentar al doctor Michel Bejarano, quien nos va a tocar el tema de curvas y bucles en ventilación mecánica, cómo interpretarlas. El doctor Michel Bejarano Vergara es médico cirujano, especialista en cuidados intensivos por la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Actualmente labora como médico intensivista en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, en Clínica Angloamericana y en Clínica Internacional Sede San Borja. También en la Clínica Centenario Peruano-Japonesa, Good Hope, tiene un diplomado en infectología crítica de la Universidad Católica de Chile, diplomado y certificado en SLS y en ECMO por la Universidad Tecnológica de Monterrey, México. Tiene también una maestría en gerencia de servicios de salud por la Universidad Nacional, por la Universidad de San Martín de Porres y es miembro adscrito habilitado por la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Entonces les damos la bienvenida al doctor Michel, quien puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar de este tipo de ponencias para tener actualización y un poco de interacción entre los conocimientos de varias sedes, ¿no? Lo que vamos a revisar el día de hoy es un monitoreo gráfico de la ventilación mecánica, que básicamente es una interacción entre la información que nos da el ventilador que ha recopilado del paciente y la información traducida de nuestra programación en su, digamos, hora a hora, minuto a minuto de modificación. Cada parámetro que nosotros modificamos es monitorizado por el ventilador y tiene un efecto en el paciente. La forma como nosotros nos comuniquemos con el paciente es indirecta porque el paciente está sedado, está muchas veces relajado o tiene una encefalopatía. Entonces, nuestra comunicación con el paciente es complicada, pero nuestra comunicación con el ventilador es directa y es a través de este monitoreo gráfico. Vamos a ver entonces que los objetivos para la sesión de hoy son básicamente identificar cuáles son los elementos de la monitorización, aprender un poco del monitoreo gráfico del ventilador mecánico, no es un tema bastante amplio, interpretar los gráficos, interpretar también cuáles son los resultados y las interacciones de estos gráficos con la programación, tomar decisiones clínicas terapéuticas, que es lo principal que debemos aprender el día de hoy, definir opciones de tratamiento avanzadas basadas en el monitoreo ventilatorio, porque son las decisiones que van a plasmar nuestra configuración en el ventilador mecánico. La monitorización del paciente básicamente tiene todos estos aspectos. Ver el estado respiratorio, el estado cardiovascular, el estado renal, gastrointestinal, en general, monitorizar toda la funcionalidad del paciente. Tener estudios actualizados de imágenes, de rayos X, de tomografía, de impedancia eléctrica, ecografía. Tener una monitorización respiratoria tanto de la parte ventilatoria, que es la mecánica pulmonar, como de la parte oxigenatoria, que es la interacción de los parámetros respiratorios y el intercambio de gases que traducimos a través del análisis de gases arteriales. En la mecánica pulmonar, lo que siempre tratamos de conseguir es una sincronía entre el paciente y el ventilador. Esta sincronía va a lograr la mejor salud y la mayor recuperación del paciente. Pero ¿cómo logramos esa sincronía que al final es una interacción paciente-ventilador? Nosotros, todos nosotros, somos este elemento, el personal de salud. Realizamos todos los días al paciente un examen físico. Basado en nuestra monitorización, nuestras decisiones, tomamos una programación del ventilador y programamos una dosis tanto de los sedantes, relajantes, analgesia y otra medicación. La programación se traduce en el ventilador a través de un suministro de ventilación y oxigenación al paciente. Este suministro puede ser apropiado o inapropiado. Y de acuerdo a las características y a la generación del ventilador, vamos a tener alarmas, monitoreo directo, información y traducción de la situación clínica del paciente. El paciente se va a comunicar con nosotros a través de tres parámetros básicos: la reacción cerebral, el grado de disnea que tenga en relación a la insatisfacción de la ventilación mecánica, el grado de agitación mientras está despertando, los trastornos de sueño y el delirio, que lo vemos muy frecuentemente en los pacientes.
El pulmón va a hablarnos acerca de su compliance, de su resistencia, de sus propiedades físicas, y también nos va a traducir la presencia o no de lesiones asociadas a la ventilación mecánica o BILI. Y ahora se está hablando bastante del diafragma. La insuficiencia diafragmática es uno de los principales retos frente a la ventilación mecánica, porque el ventilador mecánico y la presión positiva van a generar que haya una atrofia por desuso, una injuria por exceso de trabajo en el paciente que tiene cronotrauma, en el paciente que tiene mucho tiempo sin ventilación mecánica óptima, y también se van a dar cambios en la presión y en la contracción extrínseca y excéntrica del diafragma. Todas estas características importan día a día, minuto a minuto, en lo que nosotros programamos para el ventilador mecánico. Entonces, el personal de salud obtiene esta información del cerebro, del diafragma y del pulmón, no directamente del paciente, sino que lo obtiene a través del ventilador mecánico por medio de esta monitorización. ¿Cuáles son los valores que tenemos que monitorizar? Los valores básicamente son algunos obtenidos y otros calculados. Valores que obtenemos son la presión pico, la presión meseta en la pausa inspiratoria, la presión media, el PIP, y la presión de CPAP. Viene siendo prácticamente lo mismo del PIP y se le suma la presión soporte. El flujo tanto inspiratorio como expiratorio, el volumen tidal programado, el volumen tidal efectivo que realiza el paciente, la ventilación minuto, que es un cociente del volumen tidal por la frecuencia respiratoria, y los cálculos importantes que hacemos es identificar las características de las propiedades físicas del pulmón, sea la compliance estática y dinámica, la resistencia inspiratoria y expiratoria y el trabajo ventilatorio. De esta manera vamos a diseñar algunas curvas de monitoreo gráfico que son las que nos da el ventilador como información que viene del paciente y de su interacción con la programación del ventilador. Entonces, lo primero que tenemos que estudiar son las variables de fase. Estas variables de fase modifican un poco el entendimiento de las fases respiratorias. Nosotros conocíamos inspiración y expiración. Ahora vamos a conocer 4 variables de fase. La primera es el disparo, el trigger, el iniciador, que puede ser dado por el esfuerzo del paciente, como en este caso, o puede ser dado por el ventilador, de acuerdo al tiempo inspiratorio y a la frecuencia respiratoria que le hemos programado. Tenemos un límite. El límite es el punto máximo donde va a llegar la configuración del ventilador. Si estamos programando el ventilador por presión, va a ser la presión inspiratoria máxima. Y si estamos ventilando por volumen, va a ser el flujo pico inspiratorio. Vamos a pasar de inspiración a expiración en un ciclación, que suele ser un flujo positivo, una presión positiva y un volumen en alza, a una presión en descenso, un flujo negativo y un volumen en descenso. Muy bien. Posterior a este ciclado vamos a tener el final de la expiración y la expresión de la línea de base. La línea de base es la mínima presión posible antes del colapso alveolar. Entonces, está representada por el pic. Nuevamente tenemos el trigger, el límite, que puede ser por presión o por flujo, el ciclado y la línea de base. ¿Para qué nos van a servir estas variables de fase? Para entender las principales curvas que vamos a estudiar en el ventilador mecánico. Todas en relación primero al tiempo. Todas se van a relacionar al tiempo y el tiempo es programable en el ventilador. Puedo programar 15 segundos, 30 segundos, 45, 60 segundos, es variable, de acuerdo a lo que yo le programe al ventilador. La curva de presión-tiempo me va a expresar cómo se modifica la presión total de la vía aérea durante la inspiración y la expiración. ¿Por qué digo presión total? Porque está en relación al flujo de todo el aire que ingresa hacia el paciente y de la resistencia total de la vía aérea superior e inferior. Se va a modificar de acuerdo a si yo genero una pausa inspiratoria o no genero una pausa inspiratoria. Si genero una pausa inspiratoria va a tomar esta forma de aleta de tiburón. En esta forma de aleta de tiburón yo voy a identificar la presión pico, ya que es una curva presión-tiempo, la presión pico en el punto máximo, en el acmé del alza de la presión en el tiempo. Muy bien. ¿Cómo cambia la morfología de la curva? Si yo estoy manejando por flujo,
va a ser toda la morfología del lado izquierdo. Si yo estoy manejando por presión, va a ser la morfología del lado derecho. Esto es importante y hay que tener atención aquí. Cuando yo hablo de una programación en presión, yo regulo la presión. Yo le digo al ventilador, porque me comunico con el ventilador, yo le digo, lo máximo de presión que te voy a permitir es este límite, y a partir de ahí no puedes dar más presión a la vía aérea, lo que va a hacer que la presión sea cuadrática. Siempre que yo maneje el paciente por presión, la presión va a ser cuadrática. El flujo en un sistema controlado por presión va a ser desacelerante y el volumen va a ser variable entre una onda y la otra alrededor de la línea de tiempo. Cuando yo maneje el paciente por flujo o por volumen, si yo pongo una pausa inspiratoria, la curva de presión va a tener una forma de aleta de tiburón. La curva de flujo va a ser cuadrática porque lo que yo regulo, cuando hablo con el ventilador y le digo, quiero este volumen específico, el ventilador va a hacer todo lo que sea posible. Va a subir las presiones, les va a bajar, va a subir el flujo, pero me va a entregar un volumen efectivo. Entonces, ese flujo va a ser cuadrático porque el límite va a estar dado por el flujo. Y el volumen entre curva y curva va a ser prácticamente igual. Esas son las características para que nosotros distingamos una programación por presión de una programación por flujo. Muy bien. Entonces, vamos a tener nuestro monitoreo. En la curva de volumen, que es donde siempre se monitoriza, vamos a monitorizar, en este caso, la curva presión-tiempo. En la curva presión-tiempo vamos a tener un gatillo negativo, que implica que el paciente ha hecho un esfuerzo propio, y eso ha llevado a que haya una presión negativa en el ventilador. Hay un ascenso de la presión, en este caso no hay pausa inspiratoria, y nuevamente un descenso. ¿Por qué? Porque empieza el ciclado de inspiración a expiración. Y la línea de base, que es el PIB. Acá vamos a ver cómo afecta una pausa inspiratoria y una pausa expiratoria en nuestro monitoreo. Cuando hacemos una pausa inspiratoria, entramos en un espacio donde se da el flujo cero. En el momento de flujo cero es el único momento donde toda la vía aérea presurizada tiene exactamente la misma presión. Y esta presión está representada por la presión meseta. Entonces la presión meseta es la presión boca que toma el monitor del ventilador mecánico y las presiones. Entonces la presión meseta es una presión de equiparamiento alveolar. En este momento, la presión pico, que es el ACME de todas las presiones de la vía aérea, y la presión meseta, que está justo en el cambio de la inspiración a la expiración. Y cuando yo hago una pausa expiratoria, ¿qué sucede? La presión ya llegó a su línea de base y el volumen ya llegó a su línea de base. El flujo expiratorio se acerca a cero y aquí se puede presentar un efecto que se llama autopip. Entonces vamos a estudiar una por una las curvas. ¿Cómo es una curva de volumen típica? Una curva de volumen típica tiene un ascenso y tiene un descenso. El ascenso está caracterizado por el tiempo inspiratorio y el descenso por el tiempo expiratorio. Y como es evidente en este gráfico, vamos a ver que el tiempo inspiratorio es más corto que el tiempo expiratorio y eso nos da una relación entre el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, la relación IE. Generalmente la relación IE es de 2 a 3 y en ciertas circunstancias puede cambiar o hacerse más corta 1,1 o hacerse más prolongada como 1,4. Estas situaciones son un pulmón muy restrictivo o un pulmón extremadamente obstructivo y con retención de volumen con hiperinsuflación dinámica. Pero generalmente nuestro IE es 1 a 2 o 1 a 3. Esta curva en el tiempo va a tener el ascenso y el descenso simétricos, lo que quiere decir que el mismo volumen que ingresa debería salir. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? Si el volumen que ingresa no sale, no es el mismo. Entonces, en este caso, va a haber una resta de volumen expiratorio. Esa resta de volumen expiratorio se va a expresar como una raíz cuadrada.
Este fenómeno de raíz cuadrada tiene dos orígenes. O es una fuga de aire expiratorio, o es atrapamiento aéreo broncoalveolar. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Eso viene más adelante. Ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a estudiar cómo diferenciar una fuga de un atrapamiento aéreo. Al presenciar esta curva de raíz cuadrada, nosotros vamos a monitorizar lo que sigue, que son los bucles. Y para ver los bucles, tenemos que conocer cuál es el momento en que aparece esa raíz cuadrada, la expiración. Muy bien, nos quedamos con esa idea, más adelante la vamos a aclarar. Ahora vamos a estudiar la curva de flujo. La curva de flujo tiene dos fases, una inspiración y una expiración. Y es la única curva que es positiva y negativa. Todas las demás son siempre positivas. Esta es positiva en la inspiración y es negativa en la expiración. Cumple con la misma regla del tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Y cuando nosotros programamos una pausa inspiratoria, solemos extender la inspiración, quitándole un poco de tiempo a la expiración. Y en esa pausa inspiratoria se calcula un valor importante que es la meseta. Muy bien. Vamos a ver los tipos de onda de flujo. Acá tenemos una onda de flujo típica, una fase inspiratoria y una fase expiratoria que suele durar el doble de la fase inspiratoria. Estas ondas de flujo pueden tomar varias formas. Por ejemplo, una que es constante cuando la onda de flujo es cuadrática y el flujo es constante durante todo el tiempo. Es el mismo flujo limitado por el flujo máximo inspiratorio. Una curva desacelerante donde a esa curva se le ha puesto una velocidad de ascenso definida y al llegar a esa velocidad al pico de flujo o al pico de presión, empieza a descender hacia la línea de base. Entonces, esta curva tiene una velocidad de ascenso. Esta curva tiene una velocidad constante. Podemos tener una curva acelerante, donde rápidamente o lentamente el aire empieza a pasar al paciente, pero de forma progresiva. Esta es la que se parece a un suspiro. Entonces, antes, cuando se programaban suspiros, se usaban curvas acelerantes. Ahora lo que más se usa es constante y desacelerante para la programación controlada y la programación espontánea siempre dibuja una línea sinusoidal, una onda sinusoidal. Muy bien. Habiendo quedado eso claro, vamos a ver que estas ondas de flujo nos dan información, tanto inspiratoria como expiratoria. La más importante es la expiratoria. Cuando nosotros vemos la expiración, vamos a ver que hay una fase de expiración activa y una fase de expiración pasiva. Cuando nosotros tenemos una compliance normal, vamos a tener una fase de inspiración activa con un descenso, con un flujo expiratorio pico normal y un ascenso con una cierta concavidad, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en este gráfico de la derecha, vamos a ver que tenemos un flujo inspiratorio y un flujo expiratorio. La línea verde es la normal y la línea azul es el patrón obstructivo. ¿Qué nos dice? Que el pico flujo expiratorio es más corto de lo normal y el ascenso de la línea del flujo expiratorio es más recto, no presenta concavidad. Entonces, cuando nosotros vemos esta exageración del gráfico en el flujo expiratorio, podemos ya sospechar que el paciente está haciendo un proceso obstructivo y el proceso obstructivo agudo más común es el broncoespasmo. Otro proceso obstructivo común es el paciente que tiene EPOC. Y otros procesos obstructivos son cuando hay agua en las tubuladuras o el paciente tiene una obstrucción por secreciones. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo programo el tiempo inspiratorio? Ya hemos visto, perdón, que hay un tiempo inspiratorio en relación al tiempo expiratorio y la relación es 1:2 o 1:3. Si yo programo un tiempo inspiratorio muy prolongado sin modificar el tiempo expiratorio ni la frecuencia respiratoria, voy a hacer que el tiempo expiratorio se acorte. Y al acortar el tiempo expiratorio, voy a generar una retención de volumen en el paciente.
Y si esto se repite respiración a respiración, va a generar una hiperinsuflación dinámica. Y por último, un autopip y un broncoespasmo severo. Esta prolongación del tiempo inspiratorio, sea por el cambio del tiempo o por una programación de pausa inspiratoria, tiene que venir acompañado de un ajuste en el tiempo expiratorio. Lo que significa que si yo modifico la frecuencia respiratoria sin verificar que el IE también se está modificando, debo calcular el tiempo inspiratorio adecuado para mantener esa relación IE 1,2 a 1,3. No es normal que el tiempo inspiratorio sea mayor que el tiempo expiratorio. Generalmente siempre significa retención aérea en el paciente. Aquí, por ejemplo, hay un tiempo inspiratorio con una pausa inspiratoria que permite que el tiempo expiratorio sea muy corto. Entonces, ¿cómo se modifica eso? ¿Cómo lo puedo arreglar? Lo que puedo hacer es una de dos cosas. O disminuir el tiempo inspiratorio, mejorar la relación IE, o ampliar el tiempo expiratorio mientras veo si decido una o no. Si decido subir el flujo inspiratorio o decido mantener el flujo normal. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Aquí hay una curva de flujo cuadrática. Yo la podría convertir en desacelerante. ¿Para qué? Para que la velocidad de flujo sea más alta y el tiempo en el que el aire va a ingresar al paciente sea menor. De manera que ese tiempo inspiratorio se recorta o se aprovecha mejor. Y así ya no tengo que incrementar el tiempo inspiratorio. También lo que puedo hacer es prolongar la expiración. Si la expiración es muy corta y hay retención de volumen, prolongo la expiración en relación a la inspiración para un IE más largo para la expiración, para el E. De esa manera logro que el aire que está reteniendo sea favorecido para salir en la expiración. Entonces, la curva de flujo es importante porque me va a hablar acerca de la posibilidad de autopip y de atrapamiento aéreo. Como les dije, la corrección del autopip puede tener dos formas. Cambiar la curva de flujo a una curva desacelerante con velocidad de flujo más rápida o cambiar la relación IE a favor del tiempo expiratorio para que el paciente tenga la posibilidad de expirar todo el contenido de aire que tiene. Muy bien. ¿Qué significan entonces los cambios en la anatomía normal de la onda de flujo? Uno puede ser incremento de resistencia y otro puede ser incremento o decremento, perdón, de la compliance. El incremento de la resistencia se debe a que la vía aérea tiene menor facilidad para el paso de aire, lo que significa que las presiones pico se van a elevar grandemente. Al incrementar las presiones pico, la facilidad que tiene el paciente para expirar ese aire está mucho más disminuida. O sea, para el paciente es complicado expirar el aire porque las presiones están muy elevadas y el paciente tiene que vencer esas presiones para expirar. Entonces, eso va a generar que aparezca un cambio en la onda de flujo, que el pico flujo expiratorio se acorte y la onda expiratoria de flujo se vuelva más recta y genere incluso autopip y retención de aire. Eso me está traduciendo incremento de la resistencia. Muy bien. ¿Y qué pasa con la compliance? Cuando disminuye la compliance, significa que el pulmón está restrictivo, está duro, como decimos, y no llega a inflarse, a hincharse, a distenderse de la forma correcta, con el flow, con la cantidad de volumen correcto. Por lo tanto, necesita mayor cantidad de presión para lograr un volumen menor de distensión. Entonces, eso también es una alteración de la presión y una alteración del flujo. El pico flujo expiratorio es más bajo de lo normal, o sea, se va hacia abajo, se prolonga y esta concavidad normal que tiene la curva de flujo se pronuncia mucho más y el área del flujo expiratorio se reduce. Entonces aquí podemos ver cómo el área se reduce, se disminuye el tiempo expiratorio. Aquí podemos ver un flujo normal y aquí podemos ver cómo aumenta el pico flujo expiratorio y se reduce el tiempo expiratorio.
Vamos a ver aquí los patrones más comunes en un ventilador mecánico. Este es un flujo normal y esta línea nos está dibujando lo que debería ser un tiempo expiratorio constante esperado. Aquí vamos a ver un patrón obstructivo donde el pico flujo expiratorio se acorta, se vuelve más recta la línea y el tiempo expiratorio se hace mucho más prolongado. Y necesita que nosotros cambiemos el IE a favor del E para que el paciente pueda expirar por un tiempo más prolongado. Acá vamos a tener una limitación al flujo expirado, que puede ser porque hay agua en el sistema, porque hay secreciones en el tubo, porque hay una obstrucción. El pico flujo expiratorio aumenta y miren cómo cambia la morfología de la línea. El ascenso es errático, no lleva un tiempo correcto y se hace más lento. Y el área se reduce considerablemente. Aquí tenemos un patrón restrictivo. El pico flujo expiratorio se incrementa, la curvatura se disminuye y la concavidad se hace más pronunciada. El área también disminuye. En este caso tenemos un patrón restrictivo. Entonces los cambios de la onda de flujo me hablan sobre los dos patrones más importantes que tengo que identificar para el tratamiento del paciente. El patrón obstructivo y el patrón restrictivo. Muy bien, ahora vamos a ver la curva de presión. Estamos yendo parte por parte. En la curva de presión vamos a ver el inicio de la inspiración, la llegada a la presión pico, el descenso y la formación de la aleta de tiburón y la presentación de la presión meseta. La diferencial entre la presión pico y la presión meseta me va a hablar de cuánta presión necesito yo para vencer la resistencia de la vía aérea. Nuevamente, ¿cuánta presión necesito yo para vencer la presión de la vía aérea? Significa que esa es una presión que me va a hablar de resistencia, es la presión de resistencia. Si esta presión de resistencia aumenta mucho, tiene una traducción, y si se disminuye mucho, tiene otra traducción. Veamos a ver que hay un área de resistencia y hay un área de distensión. La zona verde del área de resistencia está en relación a la presión pico, al flujo en relación a la resistencia al paso de aire de la vía aérea. Y la zona verde de distensión va a estar en relación a la presión meseta. Muy bien. Vamos a ver las alteraciones de la curva de presión. Esta es una curva de presión normal donde la diferencial pico-plató es menos de 10. Vamos a tener un escenario donde la diferencial entre la pico y la plató es más de 10. Hay una alta resistencia. Como hemos visto aquí, la resistencia de la vía aérea se incrementa grandemente. Aquí vamos a ver que hay un flujo muy alto programado, que se puede comportar como una resistencia alta, precisamente. A un alto flujo y la misma densidad de las secreciones y calibre de la vía aérea, si yo incremento el flujo, aparece más resistencia. Si yo disminuyo la cantidad del radio o el diámetro de la vía aérea, incrementa grandemente la resistencia. Entonces, una alta resistencia y un alto flujo tienen una curva similar, donde la presión de pico de la vía aérea se aleja mucho de la presión plató y la resta de estos dos es más de 10. Pero si yo veo este gráfico, veo que la presión de distensión está disminuida y la presión plató se acerca mucho a la presión pico. Incluso la resultante de la resta entre ambos elementos es menos de 6. Significa que yo puedo vencer la resistencia del sistema de la vía aérea, pero no puedo expandir el pulmón. Entonces, al yo no poder expandir el pulmón, tengo una presión meseta muy alta, pero la vía aérea no tiene resistencia, entonces la presión pico es baja. Y la presión plató se empieza a acercar a la presión pico. ¿Por qué? Porque necesito una presión más alta para distender el pulmón. En cambio, con un pulmón que es obstructivo, tengo mayor necesidad de presión pico para vencer la resistencia de la vía aérea. Pero este pulmón tiene una buena compliance, se distiende bien, no tiene restricción. Entonces, la presión meseta es más baja. Por eso se separan. Muy bien. Entonces, entendido esto, ahora vamos a pasar a los bucles. Hemos visto los lazos. Ahora, hemos visto, perdón, las curvas. Ahora vamos a ver los bucles y los lazos.
Primero vamos a ver el lazo presión-volumen, que está ampliamente relacionado con la histéresis de la vía aérea. La histéresis se genera por una ecuación logarítmica exponencial que podría llegar al infinito. ¿Por qué? Porque mientras aumenta la presión, aumenta el volumen en un cuerpo que tiene distensibilidad. ¿Por qué no llega al infinito? Porque tiene un límite. ¿Cuál es el límite? La compliance total pulmonar. Ese es el límite del lazo de la histéresis respiratoria. Cuando llego a ese límite, que en la ventilación espontánea está dado por el reflejo de Hering-Breuer, me dice, tienes que terminar la inspiración y empezar la expiración. Entonces, inicia la expiración. En ventilación mecánica, yo controlo los tiempos inspiratorios, expiratorios, controlo las presiones y controlo los volúmenes. Entonces, lo que tengo que hacer es ajustar eso a la necesidad del paciente. Este lazo me da a entender cómo respira el paciente y de qué manera tengo yo que ajustarme a su necesidad. ¿Y cómo es eso? Primero voy a ver este lazo. Noten que la presión es negativa o más tendencia a ser cero. En lugar de que vaya hacia la derecha, va hacia la izquierda y asciende en el lado negativo, o sea, más cerca a cero. ¿Por qué? Porque el paciente está respirando con su presión pleural y su presión pleural es negativa. Y el ventilador entiende esta presión negativa como una presión que se mide hacia la izquierda. Entonces, esta es una ventilación espontánea. Aquí estamos en un modo volumétrico. Se parece a la histéresis. Cambios de presión generan cambios de volumen progresivamente. Vean que aquí va subiendo la presión y aquí va subiendo el volumen. Entonces va dibujando un gráfico. Suben ambos, hasta que llegan a un límite. Ese límite es la máxima compliance pulmonar y posteriormente regresa hacia atrás. En esta histéresis hay tres puntos importantes. El punto de inflexión inferior, donde gran cantidad de alvéolos están colapsados. El punto de inflexión superior, donde gran cantidad de alvéolos están distendidos. Y el punto de máxima complacencia, que podría representar en términos filosóficos al PIB ideal. Pero el PIB ideal es un concepto que realmente no existe, porque varía de paciente a paciente y de situación en situación, mientras el paciente se va complicando o se va recuperando. Pero este punto sería el punto donde el más de 80% de los alvéolos se encuentran reclutados en la expiración. Dicho eso, vamos a ver la diferencia del gráfico de presión-volumen y el de volumen y presión. Cambian un poco, más que nada por la relación. Aquí estamos controlando por volumen y aquí estamos controlando por presión. Aquí notan que el gráfico es más rectangular y tiene más tendencia al ascenso, a estar rígido, parado, ¿no? Y aquí vemos un CPAP con presión soporte. O también puede ser un gráfico de un ACDC. ¿Qué significa eso? Un asistido, donde el trigger lo da el paciente. El trigger es negativo aquí, porque el paciente está haciendo su presión negativa. Al ser negativo el trigger y todas las demás características, el ciclado, la línea de base y el límite dados por el ventilador, solamente el trigger se va hacia allá, entonces da una forma de pescadito. Muy bien, ¿para qué sirve este lazo? Le sirve a los ventiladores de cuarta y quinta generación para calcular el trabajo respiratorio. Si nosotros tenemos un Puritan Bennett, nos puede calcular el trabajo respiratorio básicamente porque la ecuación utiliza este tipo de cálculos en las gráficas y en el lazo presión-volumen. Esencialmente para eso lo utilizamos. Aquí vamos a ver una ventilación controlada. En la ventilación controlada el trigger está dado por el ventilador y está comandado por el tiempo respiratorio, por la frecuencia respiratoria. Vamos a ver la inspiración y la expiración y estos se van a movilizar en contra de las agujas del reloj. Aquí vamos a ver una ventilación asistida. Solo el trigger está dado por el paciente y los demás límites están dados por el ventilador. El límite, el ciclado y la línea de base están dados por el ventilador, pero el trigger está dado por el paciente y hace una presión negativa porque es su presión pleural espontánea.
Acá tenemos una ventilación espontánea. La inspiración es negativa porque el paciente está respirando. No es el ventilador que le da aire al paciente, sino el paciente está haciendo su propio esfuerzo. Y en la parte expiratoria se vuelve positiva. Muy bien. Acá vamos a ver cómo la máquina calcula con el bucle el trabajo respiratorio. Identifica una zona, que es la zona de resistencia, que es el ascenso inspiratorio. Ya habíamos conversado acerca de eso. Y otra zona expiratoria, que es la zona de elasticidad o compliance. Siempre en la inspiración, el flujo de aire se va a enfrentar a la resistencia de la vía aérea. Y en la parte expiratoria, el pulmón y los alvéolos han sido distendidos durante la inspiración y van a empezar a colapsarse durante la expiración, pero van a mantener cierto grado de distensión, de reclutamiento. Entonces, ese grado de reclutamiento nos va a hablar de la elasticidad de los alvéolos y este grado de resistencia nos va a hablar de la fuerza que se opone al flujo de aire durante la inspiración. Este es un gráfico importante. Vamos a prestarle atención. En el centro vamos a ver un bucle verde. ¿Listo? Es el bucle del medio. Es un bucle verde, es un bucle normal, donde la compliance y la resistencia son normales. Pero ¿qué pasa en este gráfico en el que hemos programado por volumen y los cambios de volumen programado generan un nivel variable de presión? Recuerden que cuando controlamos por presión, la presión está limitada y el volumen está libre. Cuando controlamos por volumen, el volumen es constante, pero la presión se libera. Entonces aquí estamos controlando por volumen y la presión se está liberando. El bucle verde, el bucle del medio, es el bucle normal. ¿Qué pasa cuando la compliance está incrementada? O sea, es un pulmón que fácilmente se distiende. El pulmón, o perdón, la gráfica tiene más facilidad de hacerse recta y Doctor, movilizar disculpe, le quedan 5 minutos. ya hacia el lado izquierdo. En el caso de que tengamos una compliance disminuida, este se va a mover hacia el lado derecho y va a tener más capacidad de sobredistender, de aparición del pico del lodo. Cuando nosotros tenemos una gráfica donde estamos programando la presión y el volumen es libre, aquí vamos a ver en la línea, en la segunda, el bucle normal, el bucle verde. Cuando tengamos una compliance incrementada, vamos a necesitar menos presión para lograr más volumen. Entonces el bucle se va a hacer más hacia arriba y hacia la izquierda. Pero cuando tengamos un pulmón restrictivo con una compliance disminuida, el bucle se va a hacer muy chato y muy alargado hacia la derecha. Con estas dos gráficas podemos distinguir si el paciente tiene una compliance disminuida, normal o aumentada, y distinguir si es un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. Si nosotros a un patrón restrictivo le incrementamos mucho más la presión, vamos a generar sobredistensión, que se ve como un pico de pájaro. Aquí vamos a ver el lazo flujo-volumen. En el lazo flujo-volumen tenemos una fase inspiratoria que siempre está en relación a las tubuladuras y a la vía aérea artificial del paciente. Y una fase expiratoria que está en relación a los alvéolos y a la fase expiratoria del paciente. ¿Qué vamos a encontrar aquí? En la ventilación espontánea es muy redondeado. En la ventilación controlada, la inspiración suele ser cuadrática y la expiración suele tener una pequeña curva. Y cuando nosotros tenemos la ventilación asistida, la curva se pronuncia un poco más. No hay en realidad mucha diferencia entre el controlado y el asistido. En esta curva, en este lazo, nosotros podemos identificar la obstrucción de la vía aérea inferior y media. Recordar que esta parte está en relación a las tubuladuras y a la vía aérea artificial, tubo endotraqueal o traqueostomía. Y esta parte está en relación a la vía aérea media e inferior. Cuando nosotros le ponemos al paciente broncodilatador, entonces, vamos a identificar que la parte inspiratoria no se modifica, pero la parte expiratoria cambia y tiene su configuración normal. ¿Cuál es su configuración normal? Aquí la vamos a explicar. La configuración normal es un descenso del pico expiratorio armónico y prolongado, y un ascenso
en curva, con una muy leve concavidad. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros tengamos una alteración de esa anatomía del bucle? Ya habíamos visto que la raíz cuadrada nos informaba acerca de atrapamiento aéreo o fuga. Y aquí vamos a definir el atrapamiento aéreo versus la fuga. Cuando el bucle se haga muy recto y no llegue a cero en la línea del flujo, esta es la línea del flujo, no llegue a cero en la línea del flujo, eso nos va a hablar de atrapamiento aéreo. No está saliendo aire del paciente. Y cuando esta línea no se haga tan curva, se haga más recta y no llegue a cero a nivel de la línea de volumen, quiere decir que se está escapando el volumen en la tubuladura o en la vía aérea artificial. Eso nos va a hablar de fuga. Y así es como nosotros traducimos sobredistensión, atrapamiento y fuga. Muy bien. Secreciones, pues es lo más fácil. Pueden haber en la vía aérea superior o en la vía aérea media e inferior y se notan como un movimiento anormal de la línea. A veces tenemos este gráfico donde está obstruida la parte superior de la vía aérea y obstruida la parte media. Hacemos una succión y mejora la curva de flujo. Entonces, cada vez que nosotros vemos secreciones en la vía aérea, tenemos que aspirar constantemente hasta que nuestra curva de flujo se vea armónica y normal. Aprovecho esta oportunidad para saludar a mi tierra de Arequipa en su aniversario y mis saludos para todos los que sean mis connacionales, como dicen. Muy bien, muchas gracias y estoy libre para sus preguntas. Muchas gracias, doctor Michel. Veo en el chat no hay ninguna pregunta. Creo que les ha quedado claro al público. Y como usted decía, pues sí es importante poder identificar los bucles y los gráficos, ¿no? Porque en el tema de secreciones, si bien es cierto, se puede auscultar para poder entender y verificar que tiene secreciones, pero también va de la mano con el ventilador, donde podemos identificar por medio de los bucles y las medidas que ese paciente está lleno de secreciones, ¿no? Muy aparte, la presión inspiratoria se eleva, ¿no? En cuanto al ventilador mecánico, los volúmenes bajan, ¿no? La saturación baja. Son varios parámetros en los cuales nosotros identificamos que un paciente no, está sincrónico, tiene secreciones, ¿no? O de repente se está injuriando más, ¿no? Cuando hay unas atelectasias. Agradecemos su ponencia. En el aforo también están felicitándolo y un abrazo desde Arequipa. Silvia Segarra también, su connacional. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto participar de su curso. He estado escuchando algunas ponencias muy interesante, de verdad, el desarrollo. Les felicito por la organización y cualquier momento que necesiten algo, pues se comunican conmigo y con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento.